Yeah. Hello guys, welcome to this new class. The topic for today is simple past. So remember that you need to remember everything that we learned. So we need to remember the simple present and the PP verb of the verb, okay? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar con esta nueva clase de inglés. El tema de hoy es pasado simple. Hay que recordar que nosotros ya vimos anteriormente el pasado simple y las terceras columnas de los verbos, ¿ok? Que eso es lo que vamos a utilizar en esta estructura gramatical o en este tema de inglés que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de simple past en el modo afirmativo, ¿ok? Hay formas negativas, formas de pregunta, pero en esta ocasión vamos a ver en el modo afirmativo, ¿ok? Para responder afirmativamente, ¿ok? Entonces, la primera regla es que para entender esto hay que saber que existen dos tipos de verbos, ¿ok? Como les había explicado en las anteriores clases, existen los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? Entonces, como les había explicado, los verbos regulares son aquellos verbos que nosotros solo aumentamos ed al final del verbo. Por ejemplo, nosotros tenemos estos verbos que están aquí a continuación, que es answer, answered, ¿ok? Que prácticamente sería solo aumentar ed al final del verbo. Es decir, nosotros tenemos el verbo answer y nosotros aumentamos ed porque es un verbo regular, ¿ok? Entonces, clean, el siguiente verbo es clean, que es limpiar, ¿ok? Igual, aumentamos solo ed, ¿por qué? Porque es un verbo regular, ¿ok? Cuando son los verbos regulares, solo aumentamos ed para nosotros referirnos al pasado, ¿ok? Para referirnos como que ella limpió, ella respondió, él lavó, él terminó, él amó, o él robó, como dicen en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el siguiente dice wash, wash, ¿ok? Lavar, pero aumentamos ed y significa lavó, ¿ok? Solo haciendo la aumentación de esta conjugación ed, vamos a dar como resultado el verbo en pasado, ¿ok? Que por eso es la tercera columna de los verbos, ¿ok? El siguiente es finish, que sería finished, que es terminar y terminado, ¿ok? Recuerden que en este lado de la primera columna están los verbos en presente simple y en la segunda columna están los verbos en pasado simple. Okay, so the next one is love. Okay, amar y love. Okay, con una pequeña acentuación en la D. Entonces, amado. Okay, amar, amado. Rough y rough. Okay, so vamos a tener la siguiente variación. Por ejemplo, en cambio, para los verbos irregulares, como les había dado la clase, porque ya vimos previamente antes de entrar al simple past, que ahorita vamos a ver la forma cómo se escribe estructuralmente bien. Entonces, pero les quiero hacer un review de los verbos regulares y de los verbos regulares que habíamos visto ya en las anteriores clases, ¿ok? Entonces, recuerden que el verbo be, que es el verbo ser o estar, se desglosa, o sea, es como que el verbo que más se conjuga en inglés. Entonces, depende a la persona que nos refiramos a si sea primera, segunda, tercera persona, vamos a utilizar el was were, ¿ok? Ok, esta va a ser la siguiente clase de cómo utilizar bien el verbo to be en pasado, ¿ok? Y cuando utilizamos el was were en pasado en perfectas condiciones. ¿Ok? El siguiente verbo es go. A diferencia de los verbos regulares, nosotros ya no podemos aumentar el ed, ¿ok? Porque los verbos irregulares no usan ed al final. Es decir, estos verbos cambian a menudo su forma, ¿ok? Por ejemplo, en be no vamos a aumentar ed, no va a ser be, ¿ok? Tenemos que cambiar porque es un verbo irregular y por eso va a cambiarse a was were, dependiendo de la persona en la que se hable. Después vamos a tener nosotros el verbo go, que igual no podemos poner por nada del mundo go, porque significa otra cosa. Entonces, para nosotros referirnos al pasado en verbos regulares, recuerden que estos cambian, ¿ok? No hay una regla gramatical correcta o una manera gramatical que exista para nosotros conjugar ciertos verbos, ¿ok? Estos tienen que aprenderse porque tienen que aprenderse. Y es como que les digo siempre, ¿no? Aprendas en 5 verbos diarios, 5
5 verbitos, 10 verbitos a la semana, que aprendiendo los verbos van a poder entender y hablar más fluido el inglés, porque solo conjugando verbos nos damos a entender. Y eso es lo que importa de un idioma, que nos demos a entender, porque no importa si hablamos bien o mal a la final, si vamos a un país extranjero, lo importante es nosotros podernos hacernos entender que queremos alguna cosa o queremos pedir otra cosa, ¿ok? Entonces, por eso les digo, siempre aprendan 5 a 10 verbitos diarios si pueden o semanalmente, que es un gran avance, ¿ok? Entonces, para esto, como les digo, no existe una forma gramatical correcta, solo existe la memoria, ¿ok? Entonces hay que aprenderse, por ejemplo, be, zero estar. Nos aprendemos, ¿qué es zero estar? Be en pasado was were, ¿ok? Vamos al siguiente. Decimos go, ¿qué es go? Ir. En pasado went, ¿ok? Vamos al siguiente. Y vamos aprendiendo, ¿ok? Por ejemplo, come es venir, came, vino. Recuerden que estamos hablando en pasado. So, buy, comprar, bought, comprado. El siguiente es write, escribir, wrote, escrito. ¿Ok? Read, read. ¿Ok? ¿Qué pasa con este verbo? Este verbo no es regular ni es irregular. ¿Ok? Sino que hay verbos que se dice lo mismo en presente y pasado. Entonces, nosotros solo cambia la pronunciación al momento. Por ejemplo, nosotros decimos read, pero cuando queremos decir en pasado decimos read, ¿ok? O sea, es un poquito conjugarle y manejarle a nuestra lengua para que suenen esos dialectos, esa pronunciación un poquito perfecta y no existan estos problemitas al momento de hablar, ¿ok? So, eat es comer y ate, comido. Drink, beber y drank, bebido. Pay, pagar, paid, pagado. Set, enviar y sent, enviado. Take, tomar y took, tomado. ¿Ok? Ok, so, ambas formas tienen que ir acompañadas y después del sujeto. ¿Ok? Entonces, la estructura gramatical, que es la clase que vamos a ver ahora, es esta, ¿ok? Para escribir gramaticalmente correcto en simple past o en pasado simple, necesitamos primero un sujeto, un verbo en pasado y complemento, ¿ok? Entonces, para eso tendremos nuestros ejemplos. Por ejemplo, la primera, I ran yesterday. Yo corrí ayer. Tenemos a nuestro sujeto, a nuestro verbo en la manera pasada, porque el verbo en forma en presente es run, ¿ok? Correr. Pero en pasado, como es un verbo irregular, cambia nuestra forma, recuerden, ¿ok? Entonces, I ran yesterday. Aquí les he puesto en color celestito, se podría decir, a los verbos que son irregulares, para que noten la diferencia, ¿ok? Por ejemplo, tenemos run, where, when, ate, drank, ¿ok? Son irregulares, que cambian cuando nosotros, el verbo cambia cuando nosotros hablamos de una manera en presente y una manera en pasado. Y les he puesto las que son verbos regulares, los que solo aumentamos ed, ¿ok? Para que se puedan ver la diferencia, ¿ok? Entonces tenemos la siguiente que dice, Miguel watched the Avengers, ¿ok? Miguel miró Los Vengadores. Tenemos la siguiente que dice, we laughed a lot. Nosotros nos reímos un montón. My brother called the company. Mi hermano llamó a la compañía. They were at the beach. Ellos estaban en la playa. Susan went last week. Susan fue la anterior semana. She ate my lunch. Ella se comió mi almuerzo. The students drank too much. Los estudiantes beben demasiado. ¿Ok? Conclusion. Hay dos formas de pasado, ¿ok? En inglés. De forma de pasado simple en inglés. Recuerden que de aquí hay infinidades de gramaticalmente. Tenemos el pasado continuo, el pasado perfecto continuo. ¿Ok? En en esos tres temas, subtemas, se divide el pasado. Entonces, a menudo que avancemos con las clases y vayamos trabajando, iremos viendo los siguientes tipos de pasado. ¿Ok? Entonces, como conclusión, hay dos formas de pasado simple en inglés. Una es usando la terminación ed y la otra es cuando los verbos cambian, como les había explicado.
¿Ok? And one more thing. Una cosa más. Los verbos regulares que terminan en Y se cambian en I. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Aquí es una modificación. Cuando nosotros vemos un verbo que termina en la Y, en la Y, en la Y, nosotros tenemos que eliminar esta y cambiarla por una I, sustituirla por una I y aumentar ed. En cualquier verbo que termine en Y, cualquier verbo, absolutamente cualquier verbo que termine en Y, hay que reemplazarlo inmediatamente con una I y ed. Para referirnos, recuerden, al simple past. ¿Ok? Como tenemos aquí en el ejemplo, tenemos study, que termina en Y, la reemplazamos y termina en studied. So, the next one is simplify. La cambiamos la Y porque termina en Y, aumentamos IED y simplify. ¿Ok? Defy y divide. Cry, cry. Try, try. ¿Ok? Ok, so, en este momento les voy a mostrar la tarea que va a estar en la actividad de la plataforma, la que van a tener que subir. Denme un segundo para mostrarles. Ok, es esta, ¿ok? Nosotros, bueno, yo les voy a ayudar a trabajar en este momento las 10 primeras, pero ustedes van a tener que responder las otras 10 que están pendientes. Entonces, es importante que se aprendan los verbos. Para eso, en la clase de los irregular verbs que ya les había dado, tienen la lista de los verbos. Tienen como unos 50, 60 verbos que les había dado. Entonces, de esa lista les recomiendo que se aprendan los verbos que les había dicho igual en la anterior clase, o a su vez que se guíen o se basen en esa lista para poder, si es que tienen un poquito de dificultad y no saben cómo diferenciar de un verbo que sea regular a otro. Como les digo, no hay una manera gramatical correcta para diferenciarlo más que la memoria, porque hay que solo aprenderlos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la primera pregunta de su deber, que es fill the gaps with the right form of the verbs in the brackets, ¿ok? Dice, completa la oración de la forma correcta de los verbos que está dentro del paréntesis. Es decir, nosotros tenemos dentro del paréntesis, tenemos nuestro verbo, ¿ok? Tenemos nuestro verbo que tenemos que convertirlo en pasado, pero no sabemos si es regular o irregular. Entonces, las 10 primeras las vamos a trabajar aquí en clase y las demás van a tener de tarea para que las suban a la plataforma y tener su actividad de la semana correspondiente. So, tenemos Daisy brings some chocolates to the birthday party. Okay, Daisy trae, o bueno, bring es traer. Daisy traer algunos chocolates para la fiesta de cumpleaños. Entonces, tenemos que convertirlas en pasado. Bring. El pasado de bring es brought, ¿ok? Daisy compró algunos, o trajo algunos chocolates, perdón. Daisy trajo algunos chocolates para la fiesta de cumpleaños. ¿Ok? Tenemos la siguiente oración, que es I heard a new song on the radio. Yo escucho una nueva canción en el radio, ¿ok? En la radio. Hay que convertirla en pasado simple, entonces sería I heard. I heard, ¿ok? Yo escuché una nueva canción en la radio. La siguiente que es read, que igual les di recién en esta clase. Read es un verbo neutral, se podría decir. Entonces, Peter read 3 books last week. Entonces, ponemos read porque el pasado de read es read, solo cambia en la pronunciación. Read, read, ¿ok? Entonces, Peter read 3 books last week. ¿Ok? Peter leyó 3 libros la anterior semana. Vamos con el siguiente que es The Smiths speak Italian to the Rangers. ¿Ok? The Smiths speak. ¿Cuál es la conjugación de speak? En pasado es spoke. ¿Ok? Vamos a la siguiente que es understand. Peter understand during the class, but now he doesn't understand. ¿Ok? Understood. Como les digo, esto tienen que understood.
Estos tienen que aprenderse los verbos de memoria. Ok, Peter aprendió durante la clase, pero ahora él no entiende. Ok, my mother forget to buy some milk. ¿Cuál es el pasado de forget? Forgot, ok, forgot. Mi madre compró algo de leche. ¿Ok? ¿Cuál es el pasado de have? El pasado de have es had. So, Susan had a baby in August. Susan tuvo un bebé en agosto. ¿Cuál es el pasado de lose? Que tenemos el verbo aquí. El pasado de lose es lost. ¿Ok? We lost our keys last Friday. Nosotros perdimos nuestras llaves el anterior viernes. ¿Ok? The swim, ok, tenemos swim, 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 swim. ¿Cuál es el pasado de swim? Swam, ok. They swam 500 yesterday afternoon, ok. Ellos nadaron 500 metros ayer en la tarde. Y el último, I give my mother a CD for her birthday. ¿Cuál es el pasado de give? Gave, ok. I gave my mother a CD for her birthday. Yo regalé a mi mamá un CD por su cumpleaños, ¿ok? So, tienen que completar estas 14 que quedan pendientes para la actividad que está pendiente en clase. ¿Ok? Esta sería su deber y su actividad de esta semana para que lo realicen y puedan tener su respectiva calificación. Ok, chicos, esa sería la clase por hoy. So, thank you for coming today and for watching me. So, thank you guys and have a good night. Ok, gracias chicos, tengan una buena noche.